Bueno, nos da muchísimo gusto poder continuar con esta segunda parte de nuestro noticiero, el conflicto entre Irán y Estados Unidos y todo lo que está desarrollando como consecuencia de todas las narrativas, los comentarios tan falsos, todo como se ha alterado totalmente por los medios de comunicación, en las redes sociales. Cantidad de personas que están aprovechando de este conflicto para poder atraer con noticias alarmantes, atacando a otras personas que hablan la verdad acerca de esto, tergiversando completamente los términos como sionista, como dispensacionalista, como que ya que las profecías no tienen absolutamente que ver, etcétera, etcétera. Así que vamos a ver de una forma objetiva. O sea, aquí no estamos compartiendo teorías conspirativas, no estamos construyendo castillitos en el aire. Estamos diciendo, estamos hablando, estamos estableciendo, estamos describiendo los hechos que han sucedido y que están sucediendo y que seguirán sucediendo, para que tú como observador, para que tú con un criterio amplio puedas realmente determinar y tener las condiciones y las evidencias para poder emitir un juicio o por lo menos una opinión. Veamos en primer lugar algo muy interesante, que lo que ha sucedido, los eventos que han sucedido en los últimos 5 años nada más. Vamos a comenzar de hace 5 años para acá, para ir analizando lo que está sucediendo en el mundo y vamos a poder concluir y llegar a la determinación final de qué es lo que está pasando actualmente con Estados Unidos y con Irán. O sea, es imposible aventarse, echarse el clavado de repente y comenzar a juzgar o a Estados Unidos o a Israel o inclusive a Irán o inclusive a Putin o inclusive a Europa, sin tener antes los antecedentes que han propiciado, que han causado el conflicto y la situación en la que el mundo se encuentra actualmente. Y este es el propósito de estos noticieros, compartirte la raíz de lo que está sucediendo, no solamente geopolíticamente, sino más importante, bíblicamente. Muy bien, veamos en primer lugar la pandemia famosa. Todo comenzó con la pandemia 2022, 21, 22, 23, etcétera, 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 que fue el primer intento y experimento globalista de controlar el mundo. Hace 4 o 5 años hubo un intento, hubo un experimento globalista de una élite de poder controlar el mundo usando la famosa vacuna y por ser, pues como consecuencia el temor. O sea, una vez que demostró que el temor y el miedo puede realmente controlar a la raza humana, pues les resultó en una victoria temporal, porque mucha gente ya después de que esto sucedió, pues se dieron cuenta, ¿verdad?, el origen de las vacunas, las consecuencias de las vacunas, las consecuencias de los confinamientos, los problemas psicológicos de la drogadicción y finalmente de qué forma tan abusiva, tan arbitraria, robándonos nuestras libertades individuales, establecieron la famosa ideología de género, que esto fue ya el clímax de la maldad. En segundo lugar, tuvimos la famosa invasión de Rusia a Ucrania, otro evento mundial que atrajo muchas personas contradiciendo y atacando completamente a Rusia y a Putin. Otras personas no sabían realmente por qué Putin tuvo que defender Ucrania para que Ucrania no apuntara los misiles en contra de Rusia. Y en fin, convierten a Putin en un diablo. No estamos diciendo que él es un santo de Atoche, ¿verdad? Ni estamos diciendo que es una persona o un ejemplar. Estamos analizando, por favor, vamos a entender esto. Estamos analizando qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Que la OTAN, ¿verdad?, que es la
organización militar de Europa motivada, impulsada y provocada por el expresidente Biden, puso misiles en Ucrania. ¿Qué hace cualquier presidente? ¿Qué hizo el presidente Robert Kennedy en 1960, 61, 62, al principio de esa década, cuando le comunican que los rusos han apuntado misiles a Estados Unidos, que habían llegado a Fidel Castro el control de los misiles a Estados Unidos? Bueno, el presidente Kennedy tiene que defender su país como cualquier presidente. ¿Qué fue lo que hizo el presidente Kennedy? ¿Sabes una cosa? No vas a amenazar a mi país, porque como presidente tengo la responsabilidad de cuidar a mis ciudadanos y protegerlos. Así que pues emitió un ultimátum a Nikita Khrushchev, que era el primer ministro de la Unión Soviética en aquellos tiempos, para decirle: o sacas los misiles de Cuba o entramos a un conflicto nuclear. O sea, desde 1945 hasta 1961-62 aproximadamente, que fue el conflicto de misiles entre Estados Unidos y Cuba, no había habido otra amenaza de una tercera guerra mundial. Así que fue el tercer intento que se hizo para tener una tercera guerra mundial, y gracias a Dios Nikita Khrushchev se llevó los misiles a la Unión Soviética y ahí se paró todo este conflicto. Posteriormente vimos también que China amenaza la isla de Taiwán, una isla, ¿verdad?, que realmente están desde hace mucho tiempo reclamando como propiedad de China. Y esto, ¿qué hizo o qué fue lo que provocó? La retirada completamente de Rusia, no solamente de Siria, sino también darse cuenta que Rusia, con el conflicto de Ucrania, China no podía invadir a Taiwán. ¿Cuál es el problema de esta amenaza que no se ha llevado a cabo todavía, pero que está ahí potencialmente? Pues que Taiwán es la isla que produce más del 70% de los chips electrónicos del mundo entero. Imaginémonos. O sea, si China conquista Taiwán y entra a Taiwán, pues controla toda la tecnología, toda la computación del mundo entero. Entonces, potencialmente, gracias a Dios, que también este problema se detuvo, pero ahí está guardado potencialmente, que amenaza al mundo. Vemos nosotros en cuarto lugar la caída de la nación de Siria. Esto fue un intento de Turquía de comenzar a controlar el Medio Oriente. Hemos dicho, y lo vamos tal vez a continuar describiendo en la Biblia, de qué forma Turquía aparece en la Biblia con 4 nombres en Ezequiel capítulo 38, colocando a Turquía, la Biblia, como el segundo país más importante. Vuelvo a repetir, la Biblia considera a Turquía el segundo país más importante del gobierno futuro del anticristo. Así que esto también tiene una corroboración, tiene una confirmación. Estamos hablando de la etimología bíblica, demostrando lo que estamos compartiendo. Y vuelvo a repetir, no son conspiraciones, no son imaginaciones, no son castillos en el aire. Vemos en quinto lugar la eliminación de Hamas y de Hezbollah, o Hezbollah, como lo dicen en hebreo, de parte de Israel temporalmente. O sea, no se puede hablar que ya Israel terminó con el grupo terrorista de Hezbollah o de Hamas, porque nunca acaba la serpiente de sacar otra cabeza. Pasa lo mismo como los grupos o los cárteles en la República Mexicana o en Colombia o en Venezuela o en Cuba, que se le corta la cabeza al jefe, viene otro y viene otro sucesor. ¿Qué quiero decir? La maldad no se va a terminar en el mundo. Los grupos terroristas van a continuar, nunca podrá nadie terminar con ellos. Los van a mantener posiblemente a través del control militar, como lo ha hecho Israel, detenidos de una forma temporal, pero van a regresar
con más fuerza, como lo estamos comprobando en esta guerra actual entre Israel, Estados Unidos e Irán. Vemos nosotros en sexto lugar el genocidio que llevó a cabo el grupo terrorista de Hezbollah el 7 de octubre del año 2023. Acabo de usar el término genocidio, que de acuerdo a la descripción que se hizo de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué es un genocidio? Es un intento anticipado. Cuando una nación dice, vamos anunciando a exterminar a otra nación o a un grupo o a una etnia. Así es como se puede calificar la palabra genocidio. Sin embargo, otra vez tenemos en el mundo que después de este genocidio, donde entraron más de 1.500 terroristas de Hamas, unidos con muchos grupos de Hezbollah también disfrazados de palestinos, entran a Israel, matan a más de 1.500, 2.000 judíos, secuestran a 250, se los llevan a Gaza y el mundo acusa a Israel de genocidio porque el gobierno de Israel, vuelvo a repetir otra vez, oye, tú entras a mi país, matas, haces una masacre sangrienta, cruel y sanguinaria, donde los de Hamas entraron a los kibutis en la frontera casi con el mar Mediterráneo, arriba de Gaza, y a los bebés que encontraron, a los bebés, escúchame esto, a los bebés de 5 o 6 meses de nacidos, los metían en microondas enfrente de las casas de los papás, ya que los papás amarrados veían y sufrían cómo quemaban a los bebés en los microondas, les cortaban después los pies a los hombres para que sus esposas los vieran cómo se desangraban. Y después de esto les sacaban los ojos enfrente de su esposa y después a las mujeres les abrían con un machete el vientre completamente y finalmente quemaban toda la casa. Bueno, esto ya es completamente diabólico, ¿verdad? Esto ya es satánico. Esto es lo que se llama un verdadero genocidio. Y sobre todo, de acuerdo a la ley internacional de las guerras, está prohibidísimo que se pueda secuestrar rehenes menores de edad. ¿Qué hizo el mundo? Protestaron a favor del grupo terrorista. Con estos casos, ¿qué es lo que estoy tratando de poder abrirte el entendimiento? Si tú eres una persona que tienes razón y tú eres una persona culta de una forma pues regular, ¿verdad? Y lees y tienes interés en profundizar los problemas geopolíticos mundiales, psicológicos, antropológicos del mundo, pues es simplemente poner las evidencias enfrente como un juez, y yo sin evidencias no puedo juzgar. Yo no puedo dictaminar y decir, este es el acusado, estos son los buenos, estos son los buenos, estos son los malos, sin tener las evidencias que me guíen a poder hacer este dictamen. Entonces las evidencias están clarísimas. Fue el grupo terrorista Hamas el que cometió el genocidio. Israel tuvo que entrar a Gaza, ¿para qué cosa? Como cualquier gobierno lo hubiera hecho, como si lo estuvieran amenazando de exterminar, para buscar a 250, liberar a 250 civiles judíos que jamás había secuestrado. Y esto pues convirtió en un San Quintín Gaza, porque pues se enfrentaron con una guerra que no era una guerra normal. En una guerra normal, los nazis, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial se vestían casi de negro, los americanos de verde, y pues cualquier persona que trajera un casco negro y un uniforme negro, los americanos, los ingleses, los rusos y los canadienses sabían que era enemigo. Pero ¿qué haces cuando entras a una ciudad y no tienes a un enemigo completamente identificado? Porque el enemigo estaba debajo del vestido de una mujer con un R-15, debajo de las camas de los niños de 10, 12 años de edad, que al entrar los soldados, los niños sacaban o las granadas o las pistolas que les habían dado los de Hamas. ¿Y qué haces al entrar así, verdad? Te remuerde la conciencia, pero te están atacando y tienes que defender tu vida.
Bueno, todo esto lo usó el grupo de Hamas para, es un genocidio, están matando niños, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos nosotros en octavo lugar la elección insólita, la elección milagrosa del presidente Donald Trump. ¿Por qué califico la entrada al gobierno del presidente Donald Trump? Yo no estoy diciendo que tampoco es San Mateo, ¿verdad? Trump, y que su carácter es completamente aparte de las razones por las cuales Dios fue el que lo usó para poder terminar con un gobierno completamente degenerado, que si hubiera ganado Kamala Harris del Partido Demócrata, ahorita Estados Unidos sería Sodoma y Gomorra. Veamos nosotros los antecedentes para poder determinar que fue una elección insólita y milagrosa. En primer lugar, a Trump lo demandaron con casi 32 acusaciones, no le pudieron hacer nada. Imaginémonos nada más, cuando él no era presidente, o sea, todo un gobierno bajo Joe Biden, bajo Kamala Harris, bajo los senadores, bajo la Agenda 2030 y los globalistas de por medio, todas estas organizaciones no gubernamentales, todos estos senadores, todos estos diplomáticos y todos estos participantes del partido opuesto a los republicanos trataron de poder meter a la cárcel al presidente Trump y no pudieron. Después invadieron su propiedad privada, el Mar-a-Lago en Florida, mandaron a 50 agentes del FBI. Imaginemos esto, nunca en la historia, pensemos todo esto para que tengas un criterio un poco más válido y más transparente. Mandan a 50 agentes del FBI el presidente Biden con la consigna de que si se resistían el cocinero de la casa de Trump, los empleados de la casa de Trump, los jardineros de la casa de Trump o cualquiera que impidiera al entrar a la casa de Trump que esto se llevara a cabo, tenían orden de matarlos. Entraron, gracias a Dios que el presidente no se encontraba ni con su esposa, entraron al cuarto de Melania Trump, su esposa, ya sacaron las joyas, sacaron todo, sacaron sus álbumes, hicieron completamente algo que es completamente en contra de la ley, porque estaban buscando algo que pudiera cimentar las acusaciones o las 32 acusaciones que no pudieron corroborar. Entonces trataron de buscar algo, una evidencia que ya un juez pudiera con esto determinar que merecía la cárcel. No pudieron y finalmente lo trataron de matar. ¿Quién puede negar que fue un milagro? ¿Cómo es posible que en el momento que una fracción de segundo donde el presidente Trump hizo este movimiento, la bala que iba directamente a atravesar su cerebro le pegó en la oreja nada más? ¿Quién puede negar que esto sea un milagro total? Entonces aquí vemos ya no solamente algo que está operando sobrenaturalmente, sino también providencialmente de la mano de Dios. En otras palabras, Dios cuando tiene a una persona como al César, al faraón de Egipto, ¿verdad? Que le endureció el corazón. ¿Cómo puede Dios haber usado al faraón de Egipto para poder perseguir a los judíos? ¿Cómo pudo Dios usar al rey Nabucodonosor? ¿Cómo pudo usar al rey Sennacherib de Siria? ¿Cómo pudo usar a Adolfo Hitler? Podemos hacernos todas estas preguntas, pero detrás de lo que está sucediendo hay un orden completamente diseñado por Dios. Y muchas veces usa Dios a las naciones como usó a Siria, como usó a Alemania, porque si Hitler no hubiera perseguido y matado a 6 millones de judíos, pues Israel no hubiera podido regresar a su tierra, porque hubiera acabado completamente con la promesa bíblica que Israel tenía que regresar a su tierra. Eso ya es mucho más profundo y no vamos a entrar ahorita en teología. Pero esto es asombroso. Tenemos en noveno lugar, la India entra en guerra con Pakistán. ¿Qué es lo que sucede? Pakistán es una nación yihadista islámica. La India está apoyando todavía a Estados Unidos,
está apoyando a algunas organizaciones, no quiere problemas, pero vemos de qué forma este conflicto se comienza a extender allá cerca del Asia. En décimo lugar, tenemos la elección de un nuevo papa. Todo esto ha pasado en casi 5 años. La elección de Leo, el nuevo papa, que entra al Vaticano cuando muere el papa anterior, y ahora estamos esperando todos de una forma expectante cuáles van a ser sus políticas, cuáles van a ser sus concilios, porque todavía no se ha dado a conocer abiertamente, y estamos esperando qué va a suceder en el Vaticano, porque el Vaticano forma parte también en Apocalipsis capítulo 17 como un sistema religioso que va a usar el anticristo temporalmente, es la mujer del sistema religioso, con la mezcla de todas las demás religiones del mundo para poder implementar su gobierno islámico finalmente. Y llegamos a el conflicto de Israel e Irán actualmente. Finalmente, veamos esto con mucha objetividad, veamos esto con mucha calma, sin apasionamiento. Todo lo que te estoy dando es información de hechos. Aquí nada de lo que yo te digo se puede negar. Así es como han sucedido las cosas. Que haya otra interpretación, esa es una cosa. Y que haya otra mala interpretación, empeora la demás situación. Porque las malas interpretaciones siempre ha habido esto. A Cristo lo interpretaron los fariseos como un revolucionario. Vendría a acabar con el fariseísmo, con el judaísmo, y le inventaron que él era un espía, y por envidia lo crucifican. Todos los apóstoles sufrieron persecución, mintieron contra ellos. Pablo escribe la primera y la segunda carta a los Corintios para defenderse de que era un falso profeta, de que era un falso pastor, que era esto y el otro. ¿Por qué? Porque así está el mundo en que nos encontramos. Yo acabo de regresar de una conferencias cerca de Nueva York hace una semana, y les dije a los pastores: si tú eres un pastor que predicas un evangelio donde tú no eres perseguido, criticado e calumniado, no estás predicando el evangelio. Ahora se predica un evangelio dulce, barato, para que no ofenda a la gente, pero cuando dice la verdad y cuando se predica el evangelio y hablamos la verdad, vamos a esperar persecución, herir nuestra reputación, vamos a ser calumniados. Y si no te gusta esto, y no te gusta la persecución, ni te gusta las calumnias, salte del pastorado. Decía Winston Churchill, el primer ministro de Inglaterra: al que no le guste el calor, que se salga de la cocina. Bueno, pues si fuimos llamados a ser líderes, a ser pastores, a ser presidentes, etcétera, etcétera, cualquier persona que ocupe un puesto público o una figura pública va a ser atacada, calumniada, su reputación manchada. ¿Por qué? Porque es el mundo podrido en cual nos encontramos. De ahí que necesitamos engrandecer y profundizar mucho más nuestro discernimiento espiritual. Entonces, finalmente, cuando en 1979 se forma la República Islámica, apúntalo por favor, 1979 del siglo pasado, los ayatolas toman el control de la nación de Irán. Desde el primer día que tomaron el control los ayatolas, son dos gobernantes que proclaman al mundo entero su objetivo principal, no político, no geopolítico, no económico, sino el propósito de decirle al mundo: nuestra misión para establecer un gobierno islámico, no solamente en Irán, sino en el mundo entero, a través de la ley Sharia, es exterminar al gran Satán, a Estados Unidos de Norteamérica y al pequeño Satán, que es la nación de Israel. ¿Qué esperas de una nación que hace 45 años aproximadamente, al ser fundada, su misión es decirle al mundo: vamos a exterminar a esta nación? Nos caen gordos los judíos,
los judíos son los causantes de todo, etcétera, etcétera. Un odio inexplicable más que en el ámbito y la dimensión espiritual. Bueno, entonces después de estas provocaciones, amenazas, comienzan a financiar Irán a todos los grupos terroristas del mundo entero. A ver, ve apuntando por el amor de Dios. Es la nación que amenaza exterminar a otra nación públicamente. Número 2, es la nación que ha financiado de hace más de 40 años a todos los grupos terroristas del mundo. No solamente de Israel, atacó a Argentina, ha atacado cosas en España, en Europa, por todos lados, infiltró completamente el continente americano, los gobiernos de Venezuela, principalmente de Bolivia, aquí en el continente americano, han invadido y el mundo está completamente cegado. Entonces vamos a ir apuntando todas estas cosas para que podamos realmente saber qué es lo que está pasando y con qué nación se está tratando. Entonces ellos hacen todas estas cosas y además, ¿verdad?, de estas naciones deciden responder, y entonces Estados Unidos e Israel se unen al ver esto, que hay una amenaza verdadera cuando se descubre también que violan el tratado nuclear que establecieron desde las Naciones Unidas. Irán violó el tratado nuclear, lo voy a ver más adelante, que estableció las Naciones Unidas, y no les interesó cuando los inspectores fueron allá, violaron los sellos, y en ese momento, ¿qué le dijeron al mundo? No vamos a respetar y vamos a producir armas nucleares. Porque ahorita, una de las narrativas más falsas que existen, que se han propagado, no, es que Israel y Estados Unidos han entrado a una nación con el pretexto de que había armas nucleares, y no había armas nucleares, y usan como ejemplo la invasión que tuvo Bush con el presidente Saddam Hussein, que no comprobaron que tenían armas de destrucción masiva. Entonces se agarran de alguna cosa del pasado para decir, usado el mismo pretexto, sin considerar que era importantísimo que no se permitiera que una nación con estas características de financiamiento, de amenazas, de violar los tratados nucleares de las Naciones Unidas, se le permita, ¿verdad?, a escondidas, porque el día que las tengan o las van a usar como están usando los supermisiles que les dio Rusia y que le dio China, vuelan el mundo y se apoderan del mundo. Además, la amenaza mundial a México, a Costa Rica, a Colombia, al continente americano, Europa, de que ellos quieren establecer la ley Sharia y proliferar el califato o el gobierno del califa en el mundo entero. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué otra nación? Imagínense España se levante, aun cuando tiene un gobierno de izquierda de España, o Francia, o Alemania con los gobiernos, o Inglaterra, le mandan al mundo a decir, queremos el mundo entero bajo nuestra religión. O imagínense, ¿verdad?, el catolicismo o el mismo judaísmo, queremos establecer el judaísmo en el mundo entero. No, la única religión, el único movimiento ideológico satánico que amenaza establecer su religión en el mundo entero es el Islam, bajo pena de muerte. Así lo dice el Corán, así lo dice el Hadith, que es una interpretación más, dicen que es la mejor interpretación de Mahoma, del mismo libro del Corán, donde él establece claramente que necesitamos matar a los infieles, o sea, a cualquiera que no sea musulmán. Bueno, ¿nos vamos a cruzar de brazos? No, pues están tratando de entrar a una nación que le inventaron que tiene armas nucleares, o sea, buscan lo que sea, cualquier pretexto que puedan descubrir. ¿Para qué? Para ir en contra de la verdad. O sea, así de loca está la gente. Y esto solamente es un ejemplo para que podamos discernir la condición del mundo. Así que vemos entonces Estados Unidos, ¿verdad?, que inician un conflicto de 12 días. Estados Unidos bombardea una de las terminales. Esto lo voy a ver tal vez en la tercera parte de este noticiero. Creo que es bastante
material lo que tenemos que compartir. Bombardean alguna de las centrifugadoras. No bombardearon Estados Unidos cuando entró hace poco a Irán a bombardear las centrifugadoras, no los reactores. Hagamos la diferencia entre los reactores nucleares y las centrifugadoras. Las centrifugadoras son los que están produciendo el uranio 35, centrifugándolo para preparar la bomba atómica. Los reactores nucleares son los que pueden tener, como el de Bushehr, que está en el sur de Irán, que se llama la región de Elam, de la cual voy a hablar también. Ahí se encuentra el reactor nuclear más fuerte de toda la nación de Irán, del cual se menciona en Isaías 49, que lo vamos a ver también con mucha calma. Entonces, Israel y Estados Unidos se unen, y por primera vez, cuando se unen para poder ya ir en contra de la nación de Irán, antes 4 veces tuvieron reuniones diplomáticas. Jared Kushner, el yerno del presidente Trump, Whitkins, otro de los principales asesores de la seguridad nacional, van con los ayatolás. Oigan, miren, ustedes tienen que detener esto, ustedes tienen que parar esto, porque no vamos a permitir, en primer lugar, no sabemos si la tienen toda la bomba atómica, pero suponemos que la toman y suponemos que la van a llegar a elaborar, porque con la velocidad con lo que están haciendo y con las amenazas de los grupos terroristas que ya están mandando y repartiéndolos por el mundo entero, estamos previendo que ustedes avancen en sus descubrimientos atómicos. Bueno, pues era lógico que los ayatolás no iban a ceder un ápice, ¿verdad? Todo el mundo criticó a Trump, sí es cierto, cómo manda decirles a los ayatolás que puedan cesar su programa nuclear cuando nunca lo van a hacer. Bueno, pues lo intentaron. Entonces, ya finalmente se deciden atacar, ¿verdad? Y comienza esta intervención militar, porque Irán, por primera vez, antes en casi 43, 44 años, desde 1979, Irán nunca atacó directamente ni a Estados Unidos, ni tampoco a Israel. ¿Qué fue lo que hizo? Mandó a sus grupos terroristas. Entrenó a Hamas, entrenó a Hezbollah, entrenó a los Houthis de Yemen, entrenó a los talibanes de Afganistán, entrenó a ISIS, entrenó a Al-Qaeda, todos los grupos terroristas del mundo. Una nación que se dedica a eso, ¿qué esperamos? Que tarde o temprano, ¿verdad? Como dice el dicho, los malos duran porque los malos no hacen nada. Estamos viendo con nuestros ojos. Europa y las naciones de Europa están viendo que está pasando esto, que es un gobierno satánico, un gobierno dictatorial, un gobierno totalitario, un gobierno genocida, que cuando le dijeron vamos a atacar, y los jóvenes en Teherán se levantaron, más de 25,000 muchachos hace menos de 3 o 4 meses, los ametrallaron la Guardia Revolucionaria de Irán. O sea, es un gobierno genocida, matando a su propio pueblo. Entonces, si hacen eso, si amenazan, si son genocidas, si tienen grupos terroristas, si hay el potencial que tienen bombas atómicas, ¿nos vamos a cruzar de manos y vamos a sacar narrativas? No deben haber hecho eso. Los hubieran dejado entonces que sigan matando muchachos. Los hubieran dejado que sigan financiando grupos terroristas. Los hubieran dejado que acaben sus bombas atómicas. ¿Ven la estupidez a la que ha llegado el ser humano? Entonces, ahora que Israel y Trump le dicen a los gobiernos de Europa, oigan, échenos una manita, ¿no? Somos los únicos en el mundo que estamos dándonos cuenta que esta nación no puede existir, porque tarde o temprano quieren propagar su religión, so pena de muerte. Tarde o temprano los grupos terroristas van a acabar con naciones enteras. Pues las naciones europeas dijeron, no, ahí los dejamos solos. Trump se enojó, ¿verdad? Y dijo, ¿cómo es posible? Estados Unidos ha estado financiando la OTAN, o sea, la Armada Militar de Europa, y esta es la condición en la que el mundo se encuentra. Posiblemente ahora Inglaterra sí vaya a ayudar, posiblemente
Algunas otras naciones ya se están cediendo y están tratando de mandar buques a ayudar al Medio Oriente para ayudar a Israel y Estados Unidos, pero hasta este momento no sabemos finalmente lo que va a pasar. Muy bien, veamos rápidamente, ahora, antes de terminar este segundo noticiero, después de haber presentado 10 evidencias, damas y caballeros, santos de Dios, por el amor de Dios, estamos presentando un material, estamos como en un tribunal, en un juzgado, donde viene el abogado y presenta las evidencias de los que están acusando. Aquí están acusando a Estados Unidos, Israel, y otro grupo está acusando a Irán. Muy bien, ¿verdad? Son los dos acusados. Por un lado, Irán tiene cargos en contra y por el otro lado tiene Israel y Estados Unidos cargos en contra. Muy bien, ahora nosotros somos el jurado. Aquí en Estados Unidos, cuando te nombran jurado, ¿quién eres? Eres una persona que tienes que examinar, no tu criterio propio, no lo que yo pienso, no porque el acusado tiene cara de escorpión o porque tiene cara de borracho, parrandero y jugador. Voy a emitir un juicio, no es sobre su carácter, es sobre lo que está haciendo. Divorcian el carácter de la persona para basarse en las evidencias. Entonces, de acuerdo a las evidencias, si hay un buen abogado que defiende a Estados Unidos y a Israel, se examinan las evidencias objetivamente, se examinan las evidencias del país de Irán y se llega a una conclusión y se ve quién es la más grande amenaza del mundo, por el amor de Dios. Y entonces ya podemos emitir un juicio objetivo y poder tener un poco de razón sobre lo que estamos hablando. Ahora, es muy importante también aclarar un punto donde se ha comentado que esto podría ser una guerra mundial. A nosotros nos llegan cantidad de correos preguntándonos, ¿será esto una guerra mundial? ¿Será el inicio de la batalla del Armagedón? De ninguna manera. Veamos algunas cosas importantes que mencionar. No existe realmente una regla oficial que diga cuántas naciones o cuántos países. No existe una regla oficial que diga cuántas naciones o cuántos países deben participar para que un conflicto sea considerado la tercera guerra mundial. Muy bien, el término guerra mundial no está definido por un número específico de naciones, sino por la escala del alcance global del conflicto. Entonces, de acuerdo a la escala que alcancen las guerras, llega a determinarse, a calificarse como una guerra mundial. Esta guerra actualmente, hasta ahorita, gracias a Dios, no ha llegado a la escala y al global para poder ser calificada como una guerra mundial. Por ejemplo, veamos dos ejemplos. La Primera Guerra Mundial involucró 30 naciones. La Segunda Guerra Mundial involucró a más de 50 países. Pero lo que las hizo guerras mundiales no solamente fue la cantidad de naciones, sino que también hay tres puntos importantes que tenían que caracterizarlas como guerras mundiales. En primer lugar, participaron las principales potencias del mundo. Entonces, ahorita, ¿cuáles son las principales potencias del mundo? Estados Unidos, China y la Rusia. Solamente Estados Unidos está participando en esta guerra local en el Medio Oriente. Rusia y China no se han metido, gracias a Dios. Si intervienen Rusia y China de una forma global, entonces ya es una tercera guerra mundial. De acuerdo a la Biblia, no va a suceder, ya la iglesia no va a estar aquí, nos vamos en el arrebatamiento con el Señor, porque vamos a ver que, por ejemplo, en el cuarto sello de Apocalipsis capítulo 6, uno de los primeros conflictos va a causar que una cuarta parte de la humanidad va a morir. O sea, somos 8,000 millones, 2,000 millones de personas van a morir durante el tiempo de la tribulación, en la cual la iglesia ya no va a estar. En la quinta trompeta, en Apocalipsis 9,
una tercera parte más va a ser eliminada del mundo. Así que esto es lo que va a producir una devastación global para que cuando Jesucristo regrese, aproximadamente encontrará a una tercera parte del mundo como los sobrevivientes. En segundo lugar, estas guerras, ¿verdad? Hubo combates en varios continentes. Ahorita es el Medio Oriente, en Europa todavía no hay una guerra, ya comenzó, ya vimos en Pakistán y la India, etcétera, etcétera. Aquí en el continente americano todavía está tranquila la situación, las aguas están calmadas, pero en las guerras mundiales ya entran en conflicto no solamente las potencias más importantes, sino también guerras por todos lados. Y en tercer lugar, se afecta la economía y política global. En la Segunda Guerra Mundial, el marco alemán, por ejemplo, cuando terminó la guerra, tú podías traer una carretilla de 1 millón de marcos alemanes, costaban un penny americano, 1 millón de marcos alemanes. Vean ustedes la devaluación a la que llegó la moneda en la Segunda Guerra Mundial. Ahorita hay alguna devaluación, el petróleo está subiendo, algunas monedas están bajando, el dólar principalmente, etcétera, etcétera, pero no se pueden calificar, vuelvo a repetir, como una guerra mundial. Entonces, ¿cómo se produciría o qué cosa es lo que produciría una tercera guerra mundial? Generalmente implicaría una participación directa, repito, de potencias mundiales, o sea que entrara China, Estados Unidos, Rusia, Europa. Ahí sí ya sería una guerra mundial. En segundo lugar, combates múltiples en diferentes regiones del mundo. Y en cuarto lugar, posiblemente uso de armas nucleares. Hasta ahorita, gracias a Dios, nadie ha usado una sola ojiva nuclear. Y la nación que más ojivas nucleares, escucha, tiene, no es Estados Unidos, no es Israel y no es China, es la Rusia de Putin, de Vladimir Putin. Es la nación que cuando cayó la Unión Soviética en el 91, nadie sabe dónde escondieron las miles de armas nucleares que produjeron y que almacenaron y que las tiene guardadas Putin. Gracias a Dios que no han usado nada todavía, pero en una guerra mundial se van a usar armas nucleares. Entonces, ¿verdad? No es cuestión de 10 países o de 20 países, sino que el conflicto alcance verdaderamente algo global y sistémico para ser calificado como una tercera guerra mundial. Muy bien, me da mucho gusto compartir con esto. Creo que es nuestra obligación de poder hablar evidencia, lo vuelvo a repetir, hechos, y no pues creer yo opino esto, yo opino aquello, espérame tantito, no me importa lo que tú opines o el criterio que tú puedas tener, porque todos pensamos diferente, sino que lo que tú me estás presentando y lo que tú me estás diciendo, preséntamelo con hechos y no saques evidencias que no puedan realmente confirmarse, tanto en la opinión pública como en la antropología, como en la genética, como en la historia, como en la geopolítica actual, para que podamos nosotros tener verdaderamente un juicio objetivo, un criterio bíblico y no seamos arrastrados por las corrientes de TikTok y de tantas redes sociales que se han desbordado con mentiras como jamás lo habíamos visto en la historia del mundo. Y mientras tanto, mientras llegamos al final de la historia que la Biblia profetiza, lo vamos a hablar en la tercera parte de este noticiero, guardemos nuestro corazón sobre todas las cosas, porque de nuestro corazón mana la vida. No tengas solamente y almacenes evidencia intelectual, porque ahorita, ¿verdad?, hay muchas personas, sé esto y tienen una cantidad de información, pero esa información no ha bajado a sus corazones. Siguen criticando a los cristianos. Cristianos es el único grupo en el mundo que te avientan piedras al techo. Tus hermanos cristianos es increíble, que te critican, que te persiguen. No son los comunistas, no son aquellos, los musulmanes, son estas mismas personas dentro de la misma iglesia y dentro de lo que se llama la familia, que se llama que Jesús nos los advirtió.
vendrán lobos. Hechos capítulo 20, y arrastrarán a los discípulos ingenuos y los llevarán para la perdición. Todo el libro de Judas, antes del Apocalipsis, nos habla claramente que hemos sido infiltrados, han entrado encubiertamente cientos de personas a las librerías cristianas, a las iglesias cristianas, a los seminarios bíblicos, a los seminarios teológicos. No todos los que tenemos alrededor en la iglesia, no todos los que tienen un programa con la apariencia de cristiano son cristianos. Jesús dijo, por sus frutos los conocerás. Así que un árbol de naranjas no produce uvas, el de uva no produce naranjas. ¿Cuál es la producción que tenemos nosotros que manifestar? El fruto del Espíritu. Por sobre todas las cosas, Jesús nos dijo, ámense los unos a los otros, perdónense los unos a los otros, como yo los soporté, como yo los perdoné desde la cruz. Me abofetearon, me clavaron las manos, me pusieron una corona de espinas en la cabeza, me atravesaron los pies, y desde la cruz no pidió Jesús venganza ni crítica por sus enemigos. Sin embargo, los bendijo y nos manda a nosotros, si alguien habla mal de ti, si alguien trata de herir tu reputación, no hagas nada absolutamente, simplemente bendícelo y ora por él. Y déjame, dice el Señor, a mí yo me encargo de aquellos que quieren lastimar tu vida, tu ministerio y tu familia. Qué maravilloso descansar en estas promesas de Dios y prosigamos hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús, porque mayor es el que está entre nosotros que el que está en el mundo. Que Dios te bendiga, que tengas mucha paz.